Como les decía, hoy vamos a continuar con el curso de Eclesiología. Ya estamos culminando nuestro curso. Hemos visto desde el plan de Dios para la iglesia de Cristo. Hemos visto el gobierno de la iglesia, la membresía de la iglesia. Hemos visto la meta de la iglesia, el propósito de la iglesia. Y la semana pasada mi hermano Rubén Contreras comenzó a tratar uno de los temas que considero muy importante en la doctrina de la eclesiología, y es la disciplina eclesiástica. Nuestro hermano presentó un panorama teológico de la disciplina eclesiástica, mas yo voy a ir a los puntos más específicos de esta doctrina, los procesos, cómo se llevan a cabo. Y yo sé que muchos de estos aspectos, muchos de ustedes lo conocen, los pasajes que leímos al comienzo lo conocen, pero es vergonzoso cuando evaluamos quiénes lo aplican. Son muy pocos los que llevan este proceso bíblicamente, y yo quiero mostrarles hoy lo grave que es eso para una iglesia local. En primer lugar, yo quisiera decirle, para los que desean anotar, hay dos tipos de disciplina eclesiástica. Dos. Uno se conoce como la disciplina formativa y otro se conoce como la disciplina correctiva. Disciplina formativa y disciplina correctiva. Cuando hablamos de la disciplina formativa, quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, que fue uno de los textos que leyeron al principio. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer específicamente los versículos 11 al 12. Efesios 4, versículos 11 al 12, dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La disciplina formativa es la que se lleva a cabo desde el púlpito. Es a través de la exhortación que se da a través de la predicación de la palabra. Cuando nosotros tenemos a un hermano, a un matrimonio, a una hermana que ha pecado contra el Señor, y a través de la predicación es confrontado o confrontada y es apartado de dicho pecado, o se aparta de ese pecado luego de ser confrontado por la predicación. El pastor no sabe lo que ella está haciendo, lo que él está haciendo, lo que ellos están pasando, la lucha que tienen con el pecado, pero resulta que Dios está usando esa predicación de la palabra para confrontar el pecado de esa persona y conducirle al arrepentimiento. Y está la disciplina correctiva, que ya es más específico, ya es más personal, ya es más directo. ¿Dónde encontramos en la Biblia ejemplos de la disciplina correctiva? Los dos pasajes que les pedí que leyeran. Primero a los Corintios 5, aquel hombre perverso que Pablo le dice que debe ser disciplinado, expulsado de la membresía debido a ese pecado escandaloso que el hombre ha cometido. Y Mateo 18, donde se lleva a cabo un proceso, donde si el hermano peca, ve a él. Eso es disciplina correctiva. Ya es algo más personal, ya es directo con ese hermano. Y la disciplina formativa es la que se hace desde el púlpito. O sea, cada vez que enseñamos en esta iglesia, cada semana, cada domingo, y el pecado es confrontado y Cristo es presentado, nosotros estamos haciendo una disciplina formativa. Estamos corrigiendo el pecado de los hermanos y santificándolos, no nosotros, sino por medio de la predicación. Porque es Dios el que santifica. Por medio de esa enseñanza. Entonces ahí tenemos disciplina formativa y disciplina correctiva. ¿Por qué muchos de ustedes se duelen cuando han salido o les ha tocado estar en iglesias donde no se confronta el pecado? Los miembros viven como se les da la gana, hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque no hay una predicación sana de la palabra donde se exponga el pecado y el evangelio, y por lo tanto no hay disciplina formativa, y por lo tanto los miembros viven como se les da la gana. Y normalmente en una iglesia donde no hay disciplina formativa tampoco hay correctiva. Pero ¿cuál es el propósito de la disciplina correctiva? Que es donde nos vamos a enfocar. Mi hermano Rubén dijo algunos aspectos, yo voy a desarrollarlos un poco, o a decir algunos que tal vez no se enfatizaron. Uno,
el bien de la persona disciplinada. Ese es uno de los propósitos que decía mi hermano Rubén, era buscar la restauración de esa persona. Nosotros no vamos a pisotear a esa persona. Nosotros no vamos a acribillar a esa persona. Nosotros no vamos a destruir a esa persona, porque esa persona es un hermano en la fe. Esa persona lleva la imagen de Dios, y no solo eso, esa persona ha sido salvado por gracia, es parte de la familia en la fe a la cual yo pertenezco y él pertenece. Por eso yo debo buscar el bien. El escritor de Hebreos dice en su carta que el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que la disciplina es una manifestación de amor. ¿Se entiende eso, no? Ok. Entonces nosotros, cuando vamos a ejercer disciplina eclesiástica, debemos buscar representar a Dios en ese proceso. Si Dios al que ama disciplina, cuando nosotros ejercemos disciplina, debemos representar a Dios en ese proceso. ¿Cómo? Mostrando amor. Un amor según Hollywood, no. Un amor según 1 Corintios 13. Un amor según el que Cristo mostró. Un amor servicial y sacrificial. Un amor abnegado. Un amor que se da, así no le den nada. Eso es un amor cristiano. El otro propósito es el bien de otros cristianos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuando ejercemos disciplina estamos buscando el bien de otros hermanos? Porque estamos guardando que ese pecado no manche a otros. Que no conduzca a otros a esa vida de pecado. En tercer lugar, el propósito de la disciplina correctiva es la salud de la iglesia, lo que ustedes opinaban y que mi hermano Rubén también expuso la semana pasada. Alguien decía que la disciplina eclesiástica era o es el salvavidas de la iglesia. Una iglesia que no disciplina está propensa a desaparecer o a dejar de ser lo que es una iglesia. De hecho, hablábamos en una de nuestras clases sobre las marcas distintivas indispensables de una iglesia verdadera, es la disciplina eclesiástica. Una iglesia que no aplica disciplina, se empieza a perder la piedad de esa iglesia, la pureza de esa iglesia, y el pecado se desenfrena. Por eso Pablo en su énfasis en 1 Corintios 5, cuando estaban permitiendo el pecado dentro de ellos. 4. El propósito de la disciplina correctiva, el testimonio general de la iglesia. Hermanos, ¿qué testimonio estamos enviando a este mundo cuando somos una iglesia que tolera el pecado? ¿Qué testimonio estamos enviando al mundo? Hay cristianos que llegan a decir cuando le dicen no puedes comportarte de esa manera, no, es que a mí no me importa lo que piensen los demás. Al cristiano sí le importa. Cuando se trata de asuntos de fe, sí, no me importa. Si no creíste en esta palabra, amén. El Señor te abrirá el entendimiento, esa es mi oración. Pero nosotros sí estamos llamados a mostrar nuestras buenas obras delante de los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros debemos representar a Cristo. Y Cristo no ha hecho una obra tonta en nosotros, ha hecho una obra poderosa. Aquellos que dicen que Cristo, el poderoso evangelio de Cristo, los ha salvado, pero viven como les da la gana, es lo que muchos han llamado la gracia barata. ¿Nos salvó para qué? ¿Para dejarnos igual como estábamos? Dice la Escritura que el Señor nos salvó para hacernos, presentarnos santos y sin mancha. Santidad. En último lugar, el propósito de la disciplina correctiva es la reputación de Cristo. El nombre que se pone por el piso cuando tú pecas no es el tuyo, ni el de la iglesia principalmente, es el nombre de Cristo. Cuando nosotros ejercemos disciplina eclesiástica, lo que estamos o debemos hacer es reivindicar el nombre de Cristo. Reivindicarlo. Por la acción de muchos es que el nombre del Señor es blasfemado. Eso dice la Escritura. Siguiente pregunta que surge es, ¿cómo debemos entonces practicar la disciplina correctiva? Y es allí donde me voy a enfocar. ¿Qué si alguien peca contra ti? Mira, yo te aseguro, hermano y hermana que estás aquí, y transmitan esto al resto de la iglesia, que siempre va a haber a alguien en la iglesia que va a pecar contra ti. Yo te lo aseguro.
Te aseguro que tú vas a pecar contra ese alguien, te aseguro que alguien va a pecar contra ti. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? Porque va a suceder. Y les digo esto porque muchas veces ustedes tienen ideas equivocadas de lo que es la iglesia local. Algunos creen que la iglesia local es la maravilla del universo. Alguien decía que la experiencia con los hermanos en el cielo será gloriosa, pero mientras estemos en la tierra es otra cosa. Mientras estemos acá, habrán cantidades de diferencias entre nosotros, porque todos nosotros somos una obra en construcción. Ninguno de nosotros ha llegado a la plenitud. Ninguno, ni yo, ninguno. Unos han madurado un poco más en la fe, y normalmente esos que han madurado no dicen que han madurado. Preocúpense cuando él diga, gracias al Señor ya yo no actúo así, yo he madurado tanto. Yo soy tan espiritual. Preocúpense por eso. Normalmente la persona espiritual habla muy poco. ¿Qué haremos cuando alguien peca contra nosotros? Porque va a pasar. Va a pasar. Desde un comentario insignificante hasta una ofensa muy grave. Va a pasar. Y no digo esto para que aquellos que tienen ganas de atacar al hermano lo hagan. Porque yo quiero recordar algo antes de continuar. Nuestra pelea no es contra nuestros hermanos. Si tú estás peleando contra tus hermanos, estás peleando la guerra equivocada. Si tú eres de los que vive hablando mal de tus hermanos, estás peleando la guerra equivocada. Déjale ese trabajo al diablo y a sus huestes. Porque la Biblia dice en la carta de Pablo a los Efesios que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿verdad? Y tu hermano es de carne y sangre. Tu hermano es de carne y sangre. Mateo 18, vamos allá, vamos a desglosar ese pasaje. Vamos a sacarle el jugo a ese pasaje. Mateo 18, vamos a leer del 15 al 17. Todo lo que tengan su Biblia vamos a abrirla allí. Si quieren tomar notas, tomen notas, la van a necesitar. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿vieron el orden? El hermano peca contra ti. Ve y repréndele. Aquí hay algo interesante. Él es el que peca contra ti, pero tú eres el que vas a reprender. No como otros dicen, no, él fue el que pecó contra mí, que él venga. Eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ver los detalles en los pasajes? Ok, vamos a ver los detalles. Por tanto, si tu hermano, no es cualquier persona, tu hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿quién? Si le oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ven eso? Has ganado. Habla de restauración. Dice en el 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cuál la iglesia? ¿Todo lo que viene el domingo? No, a la membresía. Dilo a la iglesia, dice. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Paso 1. Ve y aborda al ofensor. Para los que están tomando nota. Paso 1. Ve y aborda al ofensor. No está diciendo que te quedes estático. No está diciendo que tomes una actitud pasiva. No está diciendo que vayas al pastor a contarle. No, tú y él solos. El proceso empieza con privacidad. ¿Para qué? Para guardar la integridad del hermano. ¿Saben qué hace esta parte del proceso? Cuando vas y reprendes al ofensor estando los dos solos.
preserva la unidad dentro de la iglesia y promueve la reconciliación. ¿Saben por qué hay muchas distorsiones en las iglesias y se hace un chisme de cualquier estupidez? Porque este proceso no se lleva a cabo. El primero. No, tú sabías que la hermana fulana me dijo tal cosa. Ya va, pero ¿qué haces tú hablando con ella? Es con tu hermano, no de tu hermano. ¿Qué pecado tan grave es levantar falsos testimonios contra él? Es pisotear completamente la integridad de tu hermano. Es exponerlo al escarnio. ¿Tú te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dañando la unidad de una iglesia. Estás haciendo que otros miren con desprecio a tu hermano por tu chisme. ¿Tú estás viendo cómo estás hablando de la iglesia de Cristo? ¡Qué pecado tan terrible, hermanos! Yo les decía una vez que a mí no me gusta que me hable mal de mi esposa. Y yo estoy seguro que a muchos esposos aquí no. Yo no sé a cuál de ustedes les encanta, pero a mí no. ¿Y qué pasa si usted encuentra a alguien hablando mal de su esposo? Usted se va a molestar mucho, ¿verdad que sí? Pues cuando tú haces ese tipo de murmuración, estás hablando nada más y nada menos que de la esposa de Cristo. De Cristo. O sea que eso es grave. Muy grave. Y a veces hablamos de la iglesia y de las iglesias con mucha ligereza. Y Dios no va a tolerar eso. Cuando usted va y busca al ofensor a solas, nadie sabe, ni el pastor tiene que saberlo, a menos que sea un pecado muy fuerte que exponga en peligro a la iglesia, como un asesino, un violador, qué sé yo. Mientras tanto debe ser a solas, ni el pastor debe saberlo. Pastor, quería contarle que hablé con fulana, tuvimos una situación. No me interesa. Y no se moleste cuando se lo diga, porque no me interesa realmente. Porque Mateo 18 dice, ve y repréndele solo. Yo no sé ni me importa el proceso. Solos. Eso va a promover unidad de la iglesia y va a promover la reconciliación. Pero cuando usted, en lugar de hablar con el hermano, toca otra puerta, la que sea, así sea su amiguita con la que es uña y mugre en la iglesia, ya usted dañó el proceso. Ya usted acaba de exponer al escarnio a un hermano. Acaba de exponerlo de que otra persona vea de otra manera a ese hermano en la fe. Qué delicado, ¿no? ¿Este texto será una sugerencia para nosotros? Es un mandamiento. Quiere decir que cuando tú no llevas a cabo este proceso así, tú estás violando una orden de Dios. Tú estás haciendo lo que se te da la gana. Le estás diciendo a Dios, no me interesa como a ti te importa este proceso, yo quiero hacerlo a mi manera. Eso es lo que estás diciendo cuando te saltas este paso. Pero hoy quiero darle 5 sugerencias antes de ir a hablar con el hermano. Porque es bueno considerarlo. Leí en estos días algo de un siervo del Señor que él decía que él cuando estaba enojado con alguien y ese alguien le escribió un mensaje o le llamaba, no contestaba la llamada ni el mensaje. Porque responder en ese momento iban a ir esas palabras mezcladas de ira y con todo lo demás. Mejor. ¿Pero por qué no me responde? Ni siquiera eso lo voy a responder. 5 sugerencias antes de ir. 1, ora por el ofensor. Yo no sé cuántos han hecho eso. Yo no sé cuántos dicen, oh Dios, mi hermano pecó contra mí. Yo voy a hablar con él. Pero bendice mis palabras. Llénalas de gracia, Señor, porque yo me conozco y soy muy impulsivo. No quiero ofender a mi hermano en la fe a quien amo. Te pido por él o por ella, para que pongas un corazón humilde cuando le vaya a decir estas palabras. Y que tú, Señor, puedas restaurar el corazón del hermano y que yo también pueda crecer en este proceso. Ayúdame, oh Dios. Te pongo delante de ti a mi hermano y mi alma también. Yo no sé cuántos han hecho eso antes de ir a hablar con el hermano. No sé. Yo no sé por qué somos tan poco espirituales. Nosotros somos muy ágiles para levantarnos en las mañanas, bañarnos, ir a trabajar, ir a estudiar, llegar a la hora, cumplir horario, hacer las cosas, ser diligentes. Pero cuando se trata de los asuntos espirituales, orar, leer la Biblia, congregarnos, discipular, evangelizar, somos un caos. Un caos.
nosotros tenemos que orar por el ofensor antes de ir a hablar con él. Antes. Nunca lo hagas sin orar. Y ora no solo por él, por ti también, porque se te va a salir el viejo hombre. Y, oh Señor, por el poder de tu Espíritu, por favor ayúdame que el sol no se ponga sobre mi enojo. Ora por el ofensor antes de ir. 2. Asegúrate de tener base bíblica sobre el asunto. Hoy día cualquier cosa que se nos ocurre viene a nuestra mente, vamos y amonestamos y resulta que era una total equivocación. Cuidado, hermano, porque eso es levantar falso testimonio contra el hermano y eso va en contra de la ley de Dios. Y es lo que establece la Biblia, no Plinio, la Biblia. Miren, una vez un predicador dice que le estaba hablando y llega una mujer al culto. Este no es el caso de disciplina de un hermano, pero solo quiero ilustrar lo que sucede cuando juzgamos basado en las apariencias. Y él está predicando y ve a la mujer con lentes oscuros y él sigue predicando y ve a la mujer que no se quita los lentes. Dice, qué acto tan irreverente el de esta mujer. Mientras yo predicando la palabra del Señor, ella tiene unos lentes oscuros. Termina el servicio, se va donde la mujer a exhortarla por lo que hizo. Cuando la mujer se quita los lentes, tenía sus ojos morados. Su esposo la golpeaba. Y ella venía, era con deseo de escuchar de la palabra del Señor. Y esto es un caso entre un predicador y una mujer que seguro no era creyente. ¿Cuánto más debe ser nuestra actitud para con mi hermano, el que es miembro de la misma iglesia, con quien adoraré por la eternidad? Ya va, yo puedo estar equivocado. No confíen nunca en sí mismo. Cuando dice eso, yo estoy seguro porque si yo lo siento así, es así. Cuidado. Pedro dijo, aunque estos te negaren, yo no lo haré. Y fue el primero que lo hizo. No confíen en ustedes mismos. Asegúrate de tener base bíblica sobre el asunto. Vea la Escritura. Vea la Escritura. ¿Será realmente que esto es un pecado? ¿Realmente hay base? ¿Realmente hay suficientes argumentos? ¿O estoy jugando según las apariencias? ¿Realmente yo he investigado? ¿Cómo es que hay un dicho coloquial que dice que yo puedo decir cuándo es el color de tal cuando tengo los pelos en la mano? ¿Cómo es que se dice? Color del caballo, del burro, ¿no? Bueno, algo así es, güey. Bueno, cuando uno tiene el argumento, o sea, yo no voy a ir a fulano, al hermano Perencejo, aquí no hay nadie que se llame Perencejo, ¿verdad? Al hermano Perencejo, yo voy a ir porque yo hice un análisis, tengo suficientes argumentos para decir lo que hice. Porque la mayoría de las veces puede estar simplemente equivocado o equivocada. Y ese es tu hermano. Hermanos, la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con sano juicio. Eso dice la Biblia. Otra sugerencia antes de ir. Examina tus motivaciones. Por favor. Por favor. No vaya a ser que tiene algo contra el hermanito. Ay, me dio papaya, como decimos en Colombia. Ahora sí, por fin le voy a decir todo. Y aprovecho y le añado. Y sabe que, hermano, desde hace tiempo yo estoy viéndolo así. Cuando te digan desde hace tiempo yo estoy viendo eso, agárrese de ahí porque ese hermano está cometiendo un pecado más grave que el de usted. Porque si usted tenía eso ahí, no lo digo, eso es más grave. Porque se va creando lo que dice la Biblia, una raíz de amargura. Y yo me pregunto, que es un pasaje que vamos a ver ahorita, ¿cómo nos podemos parar a adorar con esa cosa en nuestro corazón? Examina tus motivaciones. ¿Qué es lo que te está conduciendo a ir a amonestar a ese hermano? ¿Realmente buscas su restauración o realmente quieres decirle todo lo que llevas dentro? Señor, yo te confieso que mi motivación no es la correcta. Yo sí siento un poco de resentimiento hacia ese hermano. No se lo diga al hermano, porque va a grabar las cosas. Bueno, yo realmente le tengo una rabiecita a usted. No, al Señor. Señor, por favor, he pecado. Tengo motivaciones erróneas contra mi hermano, por favor. Luego que esas motivaciones erróneas son quitadas, ya usted se está preparando para ir, todavía no está listo. Cuarta sugerencia.
Cuídate de la murmuración y el chisme. Ni antes del proceso, ni luego del proceso, nadie debe saber nada de lo que ahí pasó. Nadie, ni el pastor. A menos que sea un pecado que ponga en peligro a la congregación o el ministerio en el que esa persona sirve. Del resto, pasaron los años y nadie supo lo que pasó entre Perenceja y Sutaneja. Nadie lo sabe. Y así debe ser. Porque yo quiero volverles a decir, cuando tú ves algo en tu hermano, o él peca contra ti, y se lo cuentas a otro, a que estás atacando la integridad de tu hermano, su reputación. Y la regla de oro dice, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y créeme, yo estoy seguro que a ti no te gusta que anden hablando de ti por los pasillos. Entonces usted, cuidado. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. Cuidado. Última sugerencia antes de ir al ofensor. Después de esto usted está listo. Habla con bondad, ya cuando estás con él o con ella, con humildad y amor. Que realmente ese hermano diga, ay caramba, hermano, usted de verdad que lo hizo por amor. Alguien me decía algo hoy, y lo digo para la gloria del Señor. Me decía, me exhortó, pero me dio con una almohada. Lo hizo con amor. Yo le decía, dale gloria al Señor, porque antes lo hacía con un palo y con espinas. Y yo tuve que aprender eso también. Porque yo no lo hago como debería. Y aún un lugar donde debemos aprender el tema de la amonestación con bondad, humildad y amor, es en nuestros hogares. Es en nuestros hogares. Y por eso todo debe empezar ahí. Todo debe empezar ahí. Pero la Biblia dice acerca del amor, que no hace nada indebido, ¿verdad? Que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Bueno, yo no sé si se arrepintió, pastor, pero yo no estoy segura. La Biblia no te dice que tú tienes que estar seguro o segura para perdonar a tu hermano. Perdona, déjale el resto al Señor. Porque el amor todo lo cree. Y debes ir a amonestar con bondad, humildad y amor. Si usted ya ha orado por el ofensor, tiene base bíblica, examinó sus motivaciones, se cuidó de la murmuración y el chisme, y ha hablado con humildad y amor y bondad, usted ya está listo. ¿Cuántos hacen esto antes de ir a hablar con el ofensor? ¿En cuál se quedaron? No, ni oro. Yo les aseguro que si estas sugerencias se llevaran a cabo, qué gloriosa sería la iglesia del Señor. Cuántos pecados serían corregidos amorosamente y no se quedaran solo entre pasillos. Conociendo a mis ovejas, sé que después de esto todo el mundo vaya a decir lo que tiene en su corazón. Cálmense. Mediten. Yo quiero animarlos a que mediten, a que piensen, a que no se coman el trozo de carne sin masticarlo. Miren lo que estamos diciendo hoy. Mediten. Dos pensamientos adicionales, continuando con mi primer punto de ve y aborda al ofensor. Debemos seguir Mateo 18 cuando la ofensa ha creado un estado de fricción entre nosotros y el ofensor, y o cuando el pecado pone en peligro a otro hermano. Vayamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, vamos a leer específicamente los versos 23 y 24. Aquí tenemos otro episodio. Mateo 5, 23 al 24. Anote todos esos textos para que los repase en casa. Hablando Cristo, por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Cristo quiere establecer el orden de nuestras prioridades. Reconcíliate primero con tu hermano
entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? No es más que un acto de adoración. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Antes de adorar al Creador de manera vertical, debes solucionar tus problemas horizontales. Él dice, si tú sin reconciliarte vienes a ofrecer algún acto de adoración, eso no va a ser de mi agrado. Lo que sea. Así no cantes. Estás ahí escuchando la palabra. Y escuchar la palabra de Dios atentamente es un acto de adoración. Para los que no lo saben. Y dice Cristo, antes de hacerlo, y te acuerdas, son muy ágiles por olvidar o para hacernos los locos a veces, y te acuerdas, ve y reconcíliate con tu hermano. De nuevo nos dice, no espera que Él venga, ve tú. A mí me encanta lo radical que es Cristo con nuestra responsabilidad, y el domingo en una de las prédicas que tendremos, voy a hablar mucho de eso. Vamos a hacer una pausa en la serie de las parábolas. Y es ver a Cristo, y en las epístolas, ¿cómo se les enseña a los cristianos? Dejen de ser tan demandantes y conviértanse en serviciales. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación demandante en lugar de ser servicial. Y el cristianismo no demanda nada. El cristiano que vive demandando, de entrada yo dudo que es cristiano. Porque en Cristo tenemos ejemplo. El cristiano está enfocado en servir hasta desgastarse, hasta la muerte si es posible. Así le escupan la cara como a Cristo, o lo vendan por 30 monedas de plata como a Cristo. Sigue amando y sirviendo. Porque de los 12 que sirvió, estaba el que lo traicionó y con todo eso le lavó los pies. Y si Cristo le lavó los pies al que lo iba a vender, tú no tienes razón para no amar al hermanito difícil. Dice, ve y reconcíliate. Paso 2. Lleva contigo a 1 o 2 hermanos más. Se empieza a perder la privacidad del proceso. Ninguno de nosotros desea llegar a este punto. Nunca la disciplina es de gozo para nosotros. De hecho, el escritor de Hebreos lo dice. Que ciertamente la disciplina no es razón de tristeza, pero al final trae gozo. Paso 2. Lleva contigo a 1 o 2 hermanos más. O sea que serían ya 3. Los 2 hermanos que llevarías y tú, 3. Más el ofensor, 4 personas. Las personas adicionales en este proceso lo que hacen es facilitar la reconciliación y sirven de testigos de la reunión. ¿Vieron eso? Facilitan la reconciliación y son de testigos en la reunión. Ellos no van también a atacar a ese hermano o a esa hermana. Ellos van a buscar la reconciliación y a ser de testigos en lo que allí pasa. Mira, hay momentos en los que hay casos. Yo tengo 5 años pastoreando y me ha tocado tratar muchos casos, no solo aquí en Trono de Gracia, sino en otras iglesias en las que el Señor me ha permitido servir o ayudar. Muchos casos. Y casi siempre en el primer caso, ambas personas no llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Perenceja y Sutaneja, Perenceja le dice a Sutaneja, tú sí me viste mal. Y Sutaneja le dice, no, yo lo que hice fue así. No, pero tú me torciste los ojos. No, debe ser que parpadeé en ese momento. Entonces entran en una disyuntiva las dos. De que sí, que no, que tú no lo viste así, de que sí es, que tú no me escuchaste. Entonces se requiere de testigos que ayuden en la reconciliación y que ellos evalúen y sean más objetivos en el proceso. ¿Cuándo se pasa del primer paso al siguiente? Eso es un asunto de mucha sabiduría. Porque la Biblia no lo establece. Algunos dicen puede ser semanas, meses, de dar tiempo al hermano a que avance en su vida y ayudarle, proceso de restauración, de guiarle, de hacerle seguimiento. Y eso puede tardar. Eso no es que el domingo y ya el lunes está con los 2 testigos. No, pero es que ya le dije, ya esta mañana pasó algo y otra vez. Ya va, dale chance, que avance, evaluamos. Entonces a personas adicionales facilitan la reconciliación y sirven de testigos de la reunión. 3 sugerencias con respecto a estos testigos, porque aquí se cometen también muchos errores. Yo les aconsejo que después vuelvan a escuchar la clase. 1. Selecciona a una persona de buen juicio, imparcial y confiable. ¿Qué va a pasar si la hermana ofendida va a llevar a su mamá y a su hermana mayor?
¿Cree que pueden ser parciales? No, yo creo que mi hija tiene la razón. No porque sea mi hija, dicen. Sino que tiene la razón. Ojo, y normalmente lleva a alguien que te conozca, que no sea tu familiar. A veces, eso es como cuando pedimos consejos, se los pedimos a gente que no nos conoce en la iglesia, que de seguro nos van a decir, claro, amén, mi hermano, para adelante. Pero el que nos conoce sabe que muchas veces esas decisiones, ¿por qué las tomamos? Entonces selecciona a una persona de buen juicio, imparcial y confiable. Una persona madura en la fe. ¿Cómo es una persona madura en la fe? ¿Recuerdan 1 Timoteo 3? Tiene esos requisitos. O se acerca a ellos. Es un cristiano maduro. Segunda sugerencia. Da a conocer de antemano al ofensor quiénes son los testigos. Mi hermano, sabe que ya le dije que el proceso no se ha llevado. Quiero que vayamos al segundo punto. Y quiero decirle que he hablado con el hermano tal y el hermano fulano de tal para que estén en el proceso. Perfecto. Así que dé a conocer al ofensor quiénes son los testigos. 3. Última sugerencia. Con respecto a los testigos. No intentes influenciar a los testigos. Bueno, yo quiero informarle lo que pasó, pero también quiero contarle lo que el hermanito es. Cuando esos hermanos lleguen allá, tenía razón. No influencia. Hermanos, tengo esta situación. ¿Por qué se ríen? No lo hagan. Y nosotros nos reímos, pero ¿saben qué es lo triste? Que hay casos así. Hay casos así. Muchos de ustedes los han tenido. Muchos. Donde se influencian los testigos. Y eso es grave. Bueno, yo llego a esto porque también pienso igual. No puede ser así. Eso no es un juicio objetivo. No lo es. No acepten un proceso así. No lo acepten. Tercer parte del proceso, una de las más dolorosas. Dilo a la iglesia. Cuando un hermano, o no solamente hermano, hermana, ya fue llevado por un hermano en privado que le hizo ver su pecado. Mira, hermana, no es así como usted piensa, la Biblia enseña esto. Y luego persiste de nuevo en su pecado. Se le tiene que llevar a los testigos, hermanos, con el fin de restaurarle. Queremos restaurar ese corazón y que abandone ese pecado que tal vez ella o él ven como menos importante, pero para Dios sí lo es. Desde el chisme, desde una murmuración, desde una mentira, hasta un adulterio. No hizo caso a los testigos, lo siento, hermana. Voy a hablar, ahí sí. Entre esos testigos del segundo proceso puede estar el pastor. Y cuando ya vaya a la tercera parte, tenemos que comunicarlo a la membresía. Ahí llega los miembros de la iglesia, todos, y ahora se expone a ese hermano, no al escarnio, no a la humillación, sino por el bienestar de su alma. Ese hermano dirá, tú me trajiste para humillarme delante de todos los hermanos, pero es que yo no quería llegar acá, es que en los procesos anteriores no has abandonado tu pecado. Y esto es lo que dice la Biblia, te guste o no te guste, es lo que la Biblia dice. Y ahí es donde la iglesia participa de manera oficial en el proceso disciplinario y con amor. Pero no un amor que coloca un paño de agua tibia, porque el amor no hace nada indebido y hay que reprender el pecado. Pero bíblicamente se le hace tratar de volver de su camino. ¿Qué pasa si no escucha a la iglesia? Si a pesar de la reprensión que ha hecho la iglesia, este hermano o hermana persiste en su actitud, tenle por gentil y publicano. Debe ser excomulgado, fuera de la membresía de la iglesia, considerado como un incrédulo. Porque, como decía un hermano muy amado, que este proceso de Mateo 18 está hecho con estos 3 pasos, para que si un verdadero creyente está en este proceso, debe reaccionar aunque sea en el tercero. Si no reacciona en el tercero es porque no era un creyente. O sea, está diseñado para que un creyente reaccione en este proceso. No es mera casualidad que Cristo lo haya instituido así. Y no quiero hablar más de allí ni menos de allí, porque yo no quiero hablar lo que el texto no dice.
Pero yo veo que si Cristo estableció hasta allí es porque un creyente debe reaccionar en ese proceso, porque el mismo Cristo dice, si no reacciona en el tercero es porque no lo es. Ténganle por gentil y publicano. Hermano, acompáñenme a la carta de Pablo a los Gálatas. Dice Pablo en Gálatas 6:1, hermanos, estas palabras van dirigidas a los miembros de la iglesia local. Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, lo que establece Mateo 18, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre. Alguien decía que la mansedumbre era una virtud del espíritu hermosa y era como ver a un caballo, vamos a hablar de un caballo rebelde, que lo van a domar. Así es, indómito. Pero el caballo llega un momento en el que es domado, ¿verdad? Él perdió su fuerza. Él tiene control sobre ella, pero él no la ha perdido. Igual la mansedumbre en el creyente. No es que él ha perdido su fuerza el creyente, sino que por medio del poder del Espíritu él ha aprendido a domarla y a tener gracia y a sazonar sus palabras con gracia. Por eso dice, vosotros que sois espirituales. Da la idea de eso. Bueno, si vosotros lo sois, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. ¿Ven los principios en cómo entorna? Pero ¿qué acerca de los pecados escandalosos y aborrecibles? Ya terminamos con Mateo 18. ¿Vieron el proceso? Lo que hay que hacer antes de abordar el ofensor, la privacidad que se debe mantener, ni siquiera el pastor debe enterarse a menos que sean pecados escandalosos que pongan en peligro la vida de la iglesia. 2, cuando vayas con testigos, las características que deben tener esos testigos. Hermanos, la disciplina no es pastoral, es eclesial. Lo voy a volver a decir. La disciplina no es pastoral, es eclesial. Quiere decir que todos los miembros están llamados a aplicar Mateo 18 a sus hermanos, no los pastores. No venga a mi hermano o hermana si primero no ha hablado con el hermano. Si ha llevado a cabo este proceso, si ha esperado, si ha orado, si ha evaluado, si ha hecho seguimiento de cambio. Si no ha hecho nada de eso, no venga, porque es lo primero que yo le voy a preguntar. Porque yo no quiero involucrarme en que se afecte la integridad del hermano. Nunca. Y antes del servicio, nunca me busque tampoco para contarme nada de eso. Por eso hay hermanos que les digo con mucho amor que no me gusta hablar antes del servicio, ni de martes, ni de miércoles, ni de domingo. ¿Por qué? Porque uno va a dar un mensaje. Y tú no sabes si lo que vas a predicar tiene que ver con lo que te están contando y vayan a creer que tu predicación fue influenciada por lo que te dijeron. No sé, si quieres después. Hablamos con toda la calma del mundo. Entonces, ¿qué acerca de los pecados escandalosos y aborrecibles? Primero a los Corintios 5, hermanos. Ustedes conocen el pasaje. Lo conocen muy bien. De hecho, lo estudiamos. Justamente, de hecho, este año es la tercera vez que hablamos de la disciplina eclesiástica. Cuando hablamos en el estudio de la primera carta a los Corintios, tocamos ese tema. Y a veces lo triste es que decimos el tema, y todavía hay cosas que siguen pasando sin necesidad. Ya no es por ignorancia, ya es porque voluntariamente queremos pecar contra Dios. Y hay del que peca voluntariamente contra Dios. Yo le estoy diciendo, Mateo 18 es una orden de Dios. Cuando tú no la aplicas, estás desobedeciendo una orden del Creador. Cuidado con eso, hermano. Cuidado. Dice Pablo en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Corintio era perverso y ni aún entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos,
¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Saben qué? Me enseñaba un profesor hace poco acerca de este pasaje. Que este es el complemento de Mateo 18. ¿Por qué? Porque noten que Pablo no pide aquí que se lleve a cabo el proceso de Mateo 18. Pablo pide que lo saquen de allí. Dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Por qué aquí Pablo no pregunta si se llevó en privado los testigos, etcétera? Ni siquiera la iglesia. Pablo de una vez dice, sáquenlo. Hermano, porque la disciplina es urgentemente necesaria para proteger la reputación de Cristo y para el bien del pecador no arrepentido. Y cuando se trata de un pecado de este calibre, Mateo 18 no viene. Tú no vas a ir un hermano que asesinó a su esposa en privado. Yo te ayudo a limpiar la escena del crimen. Si vuelves a hacerlo, 2. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Todos los pecados para Dios son iguales. Eso quiero dejarlo en sus mentes. El infierno está lleno de chismosas, pero el infierno también está lleno de adúlteros. Veamos. Pero hay pecados que traen más consecuencias que otros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esas consecuencias las vamos a experimentar y las vamos a ver con nuestros propios ojos hasta que no pongamos freno a nuestro pecado. Sin duda alguna. Porque como bien decía el puritano, o tu pecado, o tú matas a tu pecado o él te va a matar a ti. Y lo dice en serio. Porque eso es lo que hace el pecado, te mata. Poco a poco. Y tú eres quien le pone las armas en la mano. Mátame. Porque pecamos voluntariamente, según nuestra propia concupiscencia. Eso dice la Biblia. No es lo mismo una reprensión a un hombre que cometió adulterio, fue reprendido y fue restaurado, aquel que es sorprendido en adulterio por 5ª vez. No es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí hay un caso de inmoralidad y Pablo no pide que se lleve a cabo Mateo 18. Sáquenlo. Sáquenlo. De una vez. Y esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Sáquenlo. Otra pregunta. ¿Cómo me debo relacionar con alguien que ha sido excomulgado o expulsado? Alguien que fue llevado en privado y no reaccionó, alguien que fue llevado con testigo y no reaccionó, alguien que fue llevado a la iglesia y no reaccionó. ¿Cómo debo yo lidiar con él? Bueno, luego de la expulsión, los miembros de la iglesia no deben asociarse con el ofensor. Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Y quiero aclarar eso. Y fue un ejemplo que nos dieron hace poco en el intensivo pastoral. Y es que hay que tener cuidado con eso. Porque puede que una hermana de la iglesia, su esposo es aquel que ha sido tenido por gentil y publicano. Y ella ha sido restaurada en su matrimonio con él. Y, pastor, estamos teniendo problemas otra vez. ¿Y ahora qué? No, porque se puso bravo porque no quiero comer con él. ¿Pero por qué, hermana? Ahí dice, con el tal ni aún comáis. No, tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Estamos hablando de una asociación estrecha con este hombre. Si vamos a tener un acercamiento con este hombre o esta mujer, porque a veces hablamos en torno al pecado de hombres como si las mujeres estuvieran exentas de pecar. No, las mujeres también pecan, pero para predicarle a Cristo y buscar su restauración. Esa debe ser nuestra actitud. Tratar al ofensor como un incrédulo. ¿Cómo es eso? Aliéntale al arrepentimiento en amor, pero evita la interacción meramente social. Bueno, pastor, ya él no es creyente, yo con muchos creyentes voy al cine, salimos para acá, para allá. Él no es como un incrédulo. Bueno, yo también salgo aquí, para allá. Cuidado con eso. Si alguna relación voy a tener con él, no debe ser meramente social. Debe ser para exponerle el Evangelio una y otra vez, a ver si el Señor le conceda que se arrepienta. Amén. ¿Y qué si un líder de la iglesia peca? Y con esto voy concluyendo. ¿Qué pasa? Es el mismo proceso.
¿Qué pasa si es un pastor el que comete un pecado? Debemos llamarlo en privado igual, debemos llevar a cabo el proceso de Mateo 18, debemos llevar a cabo Mateo 5 y expulsarlo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Y hermanos míos, yo quiero darle todos estos pasajes, todas estas indicaciones, todos estos detalles, para que no pequen por ignorancia, para que corran a la Biblia. Acompáñenme en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Recuerden que en el proceso de disciplina debemos representar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Mire, antes de leer, ¿por qué Pablo le deja estas indicaciones a Timoteo? Yo creo personalmente que es por el hecho de la responsabilidad de un ministro. Los pastores siempre estamos al frente. Los pastores son a quienes las personas más ven. Por lo tanto, los ojos de la grey van a estar puestos sobre el pastor o los pastores. Por lo tanto, por ser nosotros los más vistos, vamos a ser también no solo los que la gente diga, ¡ay, gloria a Dios por la vida del pastor! No, van a haber muchos que van a criticar al pastor. El pastor Sugel Michelén, con más de 30 años en el ministerio, él dice que muchas cosas él ha podido visualizar con respecto a esto. Y él decía esto, mira, va a pasar que si el pastor va muy rápido haciendo las cosas de la iglesia, no, es que este va muy rápido. Mira, ella hizo esto, ahora quiere hacer esto, ahora quiere hacer lo otro. ¿Qué a ti te parece? A mí me parece que está haciendo... Si el pastor va muy lento, mire, lento, parece una tortuga. Ahora mira esto, hay que esperar en lugar de agilizar esto. Necesitamos reunión para niños, necesitamos reunión para mujeres, necesitamos reunión para hombres, necesitamos todo. Los miembros necesitan un seguro social, todas las cosas. Siempre va a haber algo que le van a criticar al pastor. ¿Por qué? O a los pastores, para que vaya sabiendo el próximo que viene. A los pastores. ¿Por qué? Porque estamos en la mina. No solo el ministerio pastoral, hermanos, es un tiempo de que la gente te da una palmada y te dice, lo hizo bien, pastor. No, hay momentos donde vas a recibir críticas. O se va a hablar mal de ti. Y hermanos, tengan cuidado con eso. Porque puedes estar dañando la reputación de un siervo de Dios que puede hacer mucho bien para el reino de Dios. Puedes estar dañando un ministerio completo. Por esa razón, porque los pastores estamos tan expuestos a las críticas. Y así lo hizo bien, mal, si lo hace así está bien, si lo hace así. Alguien lo explicaba así, que la iglesia es como un partido de fútbol. Están todos jugando en la cancha. ¿Cuántos jugadores que son? 11, ¿no? 11. Bueno, esto es uno. Y los miembros están en las gradas. Y ahí están los que les encanta criticar. Que son normalmente los que no hacen nada. Los que más critican son los que menos hacen. Los que menos se desgastan. Y están allí diciendo, yo hubiese pasado la pelota a la derecha, hubiese hecho un giro, y y una chilena y hubiese hecho gol. Dice el otro, mira, yo hubiese salido de uno el primer tiempo, ataco, defensa, me voy a la izquierda y un gol lateral. Pero tú le dices a esos dos, ahí está la pelota, a jugar. Y parece que tuvieran dos pies izquierdos. ¿Por qué? Porque desde afuera es muy fácil criticar. Desde afuera es muy fácil decir cómo se hacen las cosas. Pero cuando se está adentro, ¿por qué usted cree que tengo 5 años siendo el único aquí? Es diferente. Es diferente. No es lo mismo a ustedes, el que está en la mecánica. ¿Y por qué no le metes esa llavecita? Tú no sabes lo que está debajo y llevando grasa. Somos muy ágiles para eso. Y por esa razón, Dios usó a Pablo para que este texto quedara en las Escrituras. ¿Cuál texto? El siguiente. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versos 19 al 20. Contra un anciano, o sea, un pastor, dice el texto, no admitas, vean eso, noten los detalles, no admitas acusación
sino con 2 o 3 testigos. Aquí hay más testigos. En Mateo 18 hasta 2. Aquí se piden 3. Y aquí no se pide en privado. Aquí dice, si va a hacer acusación, que vaya con los 3, más tú son 4, más él son 5. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y dice el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y eso es lo que hace la disciplina eclesiástica. Trae también temor a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira hacen lo que hacen con el terreno? ¿Se acuerdan? ¿Han leído ese pasaje? ¿Quién los disciplinó directamente? Así es, no, el Señor. Y luego viene, creo que primero murió el hombre, y viene ella y boom, y luego cae ella. ¿Y qué dice en la Biblia? Que vino temor sobre toda la iglesia. Porque la disciplina eclesiástica trae temor. Ella va, aquí reprenden el pecado. Aquí no lo van a tolerar. Hermanos, según este proceso, a un ministro se necesita más de un testigo para iniciar de manera formal una acción disciplinaria. No significa que el miembro afectado por la ofensa del pastor no tenga opciones contra un anciano si él o ella es el único testigo. ¿Qué pasa si esa hermana o ese hermano es el único testigo de lo que vio? Bueno, esa iglesia debería tener una relación con otra iglesia. Por eso son importantes las relaciones intereclesiásticas. Si él es el único pastor, debería ir a aquel pastor e informarle lo que está pasando. Y ya con aquel pastor ya son 2 testigos. Ya se puede empezar el proceso. Si hay otro pastor, gloria al Señor, por eso debemos orar por más pastores. Puede ir al otro pastor y ya tiene los testigos y se lleva a cabo el proceso. Pero ven que cuando se va a amonestar un ministro no debe ser algo tan sencillo y ligero. Debe ser muy cuidadoso. Ojo, no que no se les amoneste, Pablo no está diciendo eso. Los ministros no tenemos una especie de inmunidad parlamentaria. No. También los ministros deben ser amonestados. Pero Pablo dice, pero así. Para que no se caiga en un juego y en un irrespeto a la autoridad pastoral. Porque la Biblia dice que se sujeten a sus pastores y lo respeten por una razón, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y cómo un pastor vela por el alma de una grey? Predicándole la palabra fielmente cada semana. Si usted le está dando alimento sólido desde el púlpito, su alma está siendo beneficiada. Usted está siendo pastoreada. El pecado de un anciano es particularmente serio y exige una reprensión pública. Por esa razón, Pablo no dice, si el anciano peca, ve con él solo. Dice, ve y lleva testigos. Por ser un anciano, se amerita una reprensión pública. Ojo, no quiere decir que si usted me dice, pastor, mire, me pareció que gritó mucho en este sermón, yo vine con los 3 manos, yo también. Le dice, no, estamos hablando de cosas delicadas. Porque vamos a exponer a un ministro del Señor. Así que tengamos mucho cuidado de no tomar con ligereza la disciplina eclesiástica. Yo quiero dejar en vuestras mentes estas verdades. Porque lo más posible es que después de este año no hablemos más de Mateo 18, 1 Corintios 5. Tal vez el próximo año, no sé cuándo. Pero ya ustedes tienen en sus manos esto. Decía John MacArthur que Mateo 18 es el pasaje más fácil de entender en la Biblia y el menos aplicado. ¿Quién no entiende lo que dice Mateo 18? No necesita tener un PhD en teología para entender Mateo 18. Está muy claro. Lo que pasa es que el problema no está en la Biblia. El problema está en nosotros. 2 cosas. Una, no nos gusta que nos reprendan. No nos gusta. A nosotros nos encanta cuando uno dice, hermano, se ve bien chévere hoy. Pero cuando nos dicen, hermano, no me parece bien que está bien lo que usted hizo. Hiciste mal esto. Uy, nos ponemos de muchos colores. Y no está mal. Porque aquí en la grada, qué gozo que me estén amonestando. No está mal que de repente uno le cambie el tono, que uno se ponga frío. Oye, hermano, disculpe si me pongo así, pero es que puede decirse, me dolió lo que me dijo. Pero debemos buscar la restauración.
¿Se acuerdan lo que deben de hacer antes de ir al ofensor? No lo olviden. Orar. ¿Qué más? Orar por la persona. ¿Ah? Examinar las motivaciones. Ir con amor. ¿Cómo? Con base bíblica, documentos. Muy bien. Hablar con bondad. Así es. Muy bien. Qué diferente sería, ¿no? La iglesia de Cristo si hiciéramos estas cosas. Pero yo no solo quiero animar a ustedes a amonestar a sus hermanos en amor. Yo quiero animarles a recibir la amonestación en amor. Y yo no estoy hablando de solo decir amén a la reprensión de los hermanos. Porque puede que un hermano te reprenda y tú digas, bueno, si usted lo ve así, amén, hermano. No hagan eso. ¿Por qué? Examine, porque puede que ese hermano sí esté equivocado también o equivocado. Como le pasó a este predicador. No, mi esposo me golpeó ambos ojos. Podemos estar equivocados. Por eso tenemos que examinar muy bien antes de ir con el hermano. Ya va, yo vi esto, voy a cerciorarme, voy a ver, inquirir. Y después es que voy a ir. Si hay personas involucradas, por ejemplo, si yo veo que el pastor Plinio le peló los ojos a la hermana Catherine, no, ese no ama a la hermana, se la trata mal. Y él va, hermano, ¿usted por qué le trata así a la hermana? Y resulta que la hermana le dice, no, es que él me hace así por cariño, no dice malos ojos son cariño. Entonces, inquirir, porque puede estar equivocado. Yo debo decirle que a mí me ha pasado. Yo quiero hablar no por ustedes, por mí. A mí me ha pasado. Que he ido y no ha sido así como yo pensaba. Cuidémonos de eso. Tanto el que va, cuídese. Y el que recibe, oiga. Oiga. No que cuando usted le están hablando, usted no está prestando atención a lo que la hermana o el hermano le está diciendo. Usted está pensando en lo que usted va a decir. Oiga, por favor. Oiga. Yo le aseguro que si oye va a estar menos predispuesto. Oiga. Y va a ver cómo la pureza de la iglesia de Cristo se mantiene, Dios es glorificado y el nombre de Cristo reivindicado. Ya que habemos, no sé, 30, no sé cuánto estamos acá. Tenemos que clonar esta verdad al resto de la iglesia. Compártanlo, díganles, cuéntenle, pero el resto de la iglesia debe saber que la disciplina es un mandamiento del Señor, es una muestra de amor y es una necesidad de la iglesia. ¿Cuánto esto aliviaría el trabajo de los pastores si entre los miembros se disciplinaran, se corrigieran? ¿Cuánto esto aún disminuiría las consejerías? Hay cosas que entre ustedes mismos se pueden atalayar. Y no pretendas que tu hermano lo sepa todo. A veces tenemos el complejo de endiosar a nuestros hermanos. ¿De qué manera? Pero él debe saber que yo me siento mal. ¿Por qué? Tu hermano no es omnisciente. Uy, no me vio en la iglesia que yo... Él no es omnipresente. Yo no sé por qué pensamos y creemos que nuestros hermanos lo deben saber todo y deben hacerlo todo. Ellos son hombres caídos y pecadores como tú. Por eso el texto dice, ve y repréndele tú. No dice, espera que él venga, no, ve tú. A mí me encanta la Biblia porque siempre nos manda a nosotros a actuar, no que esperemos que los otros actúen. Eso es cristianismo. Hermanos míos, la disciplina es una gran manifestación de amor. Yo no sé cuántos han experimentado la disciplina del Señor en su vida. Yo la he experimentado. Y alguien decía que cuando el Señor te discipline por haber pecado, no muerdas la vara con la que Él te da, bésala. Y dale un gracias al Señor porque te disciplina. David experimentó la disciplina del Señor. Pedro experimentó la disciplina del Señor. Y vaya cómo crecieron. Hermanos, cada vez que pecamos, de repente muchos de estos que estamos viendo son pecados que el hermano vio. Pero hay pecados que nosotros cometemos que nuestro hermano no ve. Pero el Señor sí. Y Él va a ejercer disciplina.
lo va a hacer. Decía el pastor Eugenio Piñero, cada vez que pecamos, provocamos que el Señor nos discipline. Yo quiero que tú sepas eso. Cada mal pensamiento, cada palabra, cada motivación, cada acción pecaminosa de tu día a día, sea grave o no a la luz de tus ojos, cada ídolo que te has hecho en tu corazón, cada vez que vas tras él, está provocando que Dios use su vara contra sus hijos. Y lo va a hacer por amor. Así como lo hizo con los corintios, que a muchos los tiró en la cama enfermos y a otros los mató. Por amor a ellos. Y dice el texto, para que no sean condenados con el mundo. ¿Tú ves hasta dónde Dios es capaz de llegar para evitar que sus hijos sigan pecando? Hermanos míos, no jueguen con Dios. No jueguen con Dios. Yo no los veo cuando ustedes pecan, pero Él sí. Sus ojos están sobre ustedes las 24 horas del día, mientras están despiertos y mientras duermen. Siempre. Decía Spurgeon, los ojos de Jehová atraviesan aún las cortinas de tu cuarto. Él ve todo. Todo lo ve. Los pecados que has cometido en estos días y aún hoy, Él te vio. El Señor te vio. Cada vez que pecas, provocas que Él te discipline. Y lo hará por amor a tu alma. No quiero que divorcien la disciplina del amor. No lo hagan. Serían como desmembrar un cuerpo. La disciplina y el amor bíblico se dan de la mano. Y aunque la disciplina produce tristeza, como dice el escritor de Hebreos, al final trae gozo. Yo quiero que lo sepan, gozo. ¿Y saben cuándo trae gozo? Cuando vamos a un hermano. Cuando dice Cristo en Mateo 18, si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. ¿Ven cómo lo menciona? Ganar a un hermano. O sea, es como si, mientras este hermano peca, es como si estoy perdiendo a uno de los miembros de mi familia en la fe. Hermano, es cierto que muchos van a llegar a la iglesia y otros se van a ir. Pero a nosotros nos debe doler cuando un hermano se vaya. Así haya abrazado una falsa doctrina, debe dolernos. Debe dolernos. Pero cuando ganas a tu hermano, tú vas y dices, yo voy a ganar el alma de mi hermano. ¿Y sabes cuándo hay gozo en los cielos? Cuando el Señor, en medio de nuestro pecado y en la disciplina, no solo nos arrepentimos, sino que, oh Señor, yo reconozco que merezco la disciplina. Si lo vuelvo a hacer, hazlo más fuerte, porque yo no quiero pecar contra ti. Hermanos, necesitamos venir al Señor en arrepentimiento hoy, todos, por fallar en ejercer amonestación con nuestros hermanos, y también por tomar a la ligera nuestros pecados ante un Dios santo, justo, amoroso, y que traerá disciplina a nuestra vida por amor a nosotros. ¿Has leído el Salmo 51? Es hermoso. Pero a pesar de ese arrepentimiento honesto, el Señor trajo juicio a la casa de David y mató a su hijo. Porque el Señor es el que ama disciplina. Hermanos, evitemos que el Señor traiga la disciplina a nuestras vidas. Más bien, gocémonos en obedecerle, porque los mandamientos para nosotros no son gravosos. Y que si vemos a un hermano pecar, con este mismo espíritu vamos a reprenderlo. Y cuidemos nuestra lengua. Cuidemos nuestra lengua. Porque le estamos causando daño nada más y nada menos que a la esposa de Cristo. Cuidemos nuestra lengua. No esperemos que los demás hagan algo por nosotros. Siempre estemos enfocados en nosotros hacer algo por los demás. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Oremos.